Buenos días. El día de hoy, Dios nos habla a través de Salmos 86:7 y dice: En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. ¿Cuál es el concepto que tienes sobre el Señor? ¿Lo ves como el único que puede manejar cada uno de los problemas que tienes y los traes ante Él? Nehemías conoció a Dios de esta manera. Después de enterarse de la ruina de Jerusalén, lloró, ayunó y le pidió que interviniera. Su súplica ofrece un vislumbre de cómo veía al Todopoderoso. Nehemías 1, del 5 al 11, nos habla de esto. Podemos ver la manera en cómo Nehemías veía al Señor. Primero, el término hebreo Jehová se refiere al único, absoluto e infidelidad. Luego, el título Elohim indica el poder infinito de Dios y su soberanía sobre el universo. Por último, Adonai significa gobernante sobre todo. Nehemías traía su petición ante el trono con plena confianza en Dios, y el Señor respondió su oración de manera poderosa y dramática. Como copero en el palacio, Nehemías probaba primero la comida y la bebía para proteger al rey Artajerjes de un posible envenenamiento. Para un servidor de esa posición, lucir triste era muy arriesgado, pero la terrible noticia abatió a Nehemías. Por tanto, el Señor obró un milagro. Cuando el rey preguntó qué afligía a su copero, Nehemías expresó su angustia por el pueblo judío. En vez de castigarlo, Artajerjes le permitió ir a reconstruir lo que había sido destruido, y hasta proveyó los materiales. Dios se encargó de lo que parecía ser una carga abrumadora y sin salida para Nehemías en ese entonces, y Él puede hacer lo mismo para nosotros ahora en el presente. Tener el concepto correcto del Señor nos permitirá acercarnos a Él con confianza absoluta, y sabemos que Él escuchará y responderá nuestras oraciones. El día de hoy, Dios nos habla a través de ese Salmo 86:7, y sabemos que Él nos va a escuchar. Tenemos esa confianza. Recuerda que Él es absoluto en fidelidad e infinito en poder. Nuestro Padre Celestial lo gobierna todo. El día de hoy es una buena pregunta. Es un buen punto en el cual podemos pensar cuál es la manera en cómo vemos nosotros al Señor. ¿Cómo es que nosotros tenemos esa percepción de Jesús en nuestras vidas? Y es aquí donde podemos hablar de muchos ejemplos. Por ejemplo, ahora en nuestros tiempos, en el Facebook, muchas veces pasan cosas complicadas y difíciles. Y hay muchas personas que tienen fe y que dicen oremos, o hay una oración para aquellos que están pasando esas aflicciones. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces dice uno, ayuda, las oraciones no sirven de nada. Pero es porque tenemos un mal concepto de cómo vemos al Señor. Aunque definitivamente tenemos que ser congruentes y tenemos que también hacer algo en la medida que nosotros podamos,
también tenemos que reconocer que hay momentos en que nosotros estamos totalmente limitados. Y cuando reconocemos que estamos limitados ante esa situación, es cuando Dios ahí entra, donde nosotros podemos ahí poder empezar a practicar la forma en cómo debemos de ver a Dios en nuestra vida. Y es algo en lo que la forma en cómo podemos ir cambiando de cómo vemos a Dios en nuestra vida, en nuestro diario vivir, es a través de la lectura de la palabra, es a través de abrir tu Biblia, es a través de tener esa intimidad con Dios. Es ahí donde entonces Dios va a empezarte a hablar, donde va a empezar a transformar la manera en cómo ves las cosas, de cómo ves a Dios, porque es una realidad que ante nuestros problemas y ante las cosas que nosotros a veces estamos tan limitados, ahí queremos hacer algo, cuando nuestra condición y nuestra condición de persona, de ser humano, está limitada. Pero para Dios no hay nada imposible. Te comparto una parte de mi testimonio. En algún momento, cuando vine a vivir a este lugar, en mi familia había problemas, había dificultades. Yo soy el hijo más grande. Y cuando volví a regresar después de unos meses a mi casa, mi mamá y mis hermanas de algún modo sentían la necesidad de que regresara. Pero recuerdo muy bien que en aquel momento yo le decía a una de mis hermanas, es que yo no soy la solución. Aunque en algún momento hice mi parte y traté de hacer algo diferente en mi casa, yo no podía solucionar las cosas. Pero más sin en cambio conocí de Dios. Y no conocí una cuestión religiosa, conocí una esperanza, conocí que en Él hay algo diferente. Y entonces yo le dije a mi hermana, a mi mamá y a mi papá, le dije, Dios tiene que venir y tomar a esta familia. Y aunque te suene religioso y aunque tú digas, ay, ¿cómo puede ser? Te comparto que cada día mi familia, mi mamá, mis hermanas, cada día han sentido lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y aunque yo pude haber hablado y dicho tantas cosas, estaba limitado. Pero más sin en cambio tener fe en Dios, verlo de una manera diferente y tal vez orar a Dios y pedirle que cambie la situación de mi familia, marcó una diferencia. Y por supuesto que también tiene que ver mucho qué tan congruente eres en la forma como vives y cómo te manejas en la vida. Sobre todo, cómo buscas agradar a Dios. Oremos. Señor, gracias por el privilegio de poder caminar a tu lado, siendo testigo de tu carácter y grandioso poder, para el que no hay nada imposible. Gracias por escuchar mis oraciones y permitirme conocerte y seguirte. Te doy gracias, Señor, por haberme dado la oportunidad de poderte conocer. Te doy gracias, Señor. Te pido que me hagas valiente y esforzado. Te doy gracias por este día, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de estar aquí y ahora. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.